Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. Hoy, en medio de una crisis económica que sufre toda Venezuela, nuevamente el dólar por encima de los 100 bolívares, nuevamente los salarios y las pensiones alrededor de $1 al mes, y no es la primera vez que esto pasa en Venezuela, y además ninguna de las veces que ha pasado ha sido cuando ha habido sanciones a la industria petrolera nacional. Recordemos que de los 26 años que tiene el chavismo en el poder, solamente 3 tuvo sanciones la industria petrolera nacional, 3 de 26. Y en medio de toda esta crisis económica, Nicolás Maduro anuncia que van a crear su propio sistema de inteligencia artificial. Venezuela va a montar una poderosa inteligencia artificial soberana nuestra. Evidentemente, los memes no se hicieron esperar, las redes se salieron de control. Todos los venezolanos empezaron a comentar que, por un lado, no tiene absolutamente ningún sentido estar hablando sobre avances tecnológicos, sobre futuro y sobre una Venezuela que sea pionera en la región en este tipo de iniciativas, cuando, como les digo, estamos afrontando una de las peores crisis de nuestra historia, sobre todo en la parte económica, y que eso repercute a su vez en todas las demás áreas de nuestra vida. Pero por otro lado también la gente se lo empezó a tomar a broma, a chiste. Empezaron a hablar de temas de inteligencia artesanal, que esto era simplemente otro pote de humo para desviar la atención de los venezolanos, para que los venezolanos pasemos la página de lo que sucedió el pasado 28 de julio, del robo de las elecciones que le hicieron a la inmensa mayoría de los venezolanos que votamos por un cambio, que votamos por vivir en democracia, que votamos por vivir en libertad. Y en fin, la inmensa mayoría de los venezolanos, básicamente con esta noticia que dio Maduro, que además tiene tiempo cocinando desde el Poder Ejecutivo, tiene tiempo cocinando también desde la ilegítima Asamblea Nacional, donde además ya han debatido sobre este tema, ya han propuesto leyes al respecto, etcétera. Pues la gente lo ven como algo que pareciera no tener mucho sentido, que pareciera no tener mucha calada. En este episodio vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la relación del chavismo con la tecnología durante estos 26 años que tienen en el poder en Venezuela, con unos ejemplos que van a ser muy prácticos y muy ilustrativos de cuál es, primero, la relación real del chavismo con la tecnología en Venezuela. Segundo, cuáles son los usos reales que le da el chavismo a la tecnología en Venezuela. Y en tercer lugar, cuál es la factibilidad de que algo como esto que está proponiendo Nicolás Maduro se haga o se realice, o simplemente mientras sigamos viviendo en dictadura. Para hablar un poco de esto, tenemos que entender el contexto que tiene el país. Y haciendo un poco de memoria histórica, que es a veces complicado porque tienen más de un cuarto de siglo en el poder, la dictadura en Venezuela tiene más de un cuarto de siglo en el poder, que a veces se nos olvida, tenemos que irnos hacia el año 2008, cuando el chavismo, con bombos y platillos, anunció lo que era un supuesto paso gigante de Venezuela en la carrera tecnológica mundial. Muchos de ustedes que nos están viendo seguramente no lo recuerdan, pero en el año 2008 el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías anunció el satélite Simón Bolívar, la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, que venía, según las propias palabras de ellos, a transformar el juego tecnológico a nivel mundial. El satélite Simón Bolívar iba a servir, uno, para impulsar las telecomunicaciones en Venezuela; dos, para que hubiese conectividad de primer nivel en todo el país, es decir, en todas las zonas, no solamente urbanas, sino también rurales de Venezuela. Esto, en tercer lugar, iba a traer un impacto muy significativo en las zonas rurales, porque iba a llegar de la mejor forma posible la conectividad a todas nuestras escuelas públicas en zonas rurales, a todos nuestros campesinos, nuestros emprendedores, nuestro sistema de salud, los CDI, los ambulatorios, etcétera. Y, por supuesto, en cuarto lugar, que fue la gran promesa que hizo el chavismo, era generar, como ellos siempre dicen, que es la misma excusa para todos, una suerte de independencia tecnológica. Una independencia que lamentablemente nunca llegó, y ya vamos a conversar un poco al respecto. Lo primero que hay que entender del satélite de Simón Bolívar fue la inversión. Todos los estudios en función de los números oficiales, que, como siempre les digo acá en el podcast y en todas las redes sociales, es muy complicado hablar de números en Venezuela por la opacidad que hay,
por la falta de transparencia, evidentemente, que es lo mismo que la opacidad, por la falta de auditorías externas y por la falta de informes financieros oportunos de cara a la población de lo que se hace con el dinero público, el dinero de todos los venezolanos. Pero aún con todo esto, las cifras oficiales nos hablan de que se invirtieron más de 600 millones de dólares en el satélite Simón Bolívar, que tuvo, como les comenté, las funciones que les dije antes, que además tenía un periodo de vida que iba a ser durante 15 años y que al finalizar este periodo de vida, pues evidentemente Venezuela tenía que tener mejor conectividad absolutamente plena en telefonía, en telecomunicaciones, en alcance del espectro radioeléctrico, etcétera, en todo el país, en zonas urbanas, en zonas rurales, pero también ya tuvo que haber dado el primer paso hacia esa independencia tecnológica. ¿Eso se logró? Pues la respuesta lamentablemente es que no. Por un lado, la corrupción desmedida, que esto es lo primero de lo que les quiero hablar en función de la relación del chavismo con la tecnología, la corrupción. ¿Para qué utiliza el chavismo las herramientas tecnológicas? Pues los utiliza como utiliza la mayoría de las cosas que lanzan dentro y fuera de Venezuela para enriquecerse. Al satélite Simón Bolívar no se le hicieron los mantenimientos que tenían que hacerse, seguramente no se contrataron los mejores proveedores, según todos los informes que hay, no había suficiente gente capacitada en el terreno para poder hacer todo lo que se tenía que hacer para el mantenimiento oportuno de los equipos, para la implementación y la adopción oportuna de la tecnología. No existió nada de esto. Entonces se volvió una gran bola de nieve de corrupción con la que algunos pocos se enriquecieron ilícitamente a costa del dinero de todos los venezolanos. Eso por un lado. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Pues evidentemente que no se cumpliera ninguno de los objetivos, que esta tecnología no llegara a las zonas donde más hacía falta en Venezuela, que los colegios públicos, sobre todo los colegios más alejados de las ciudades, no tuvieran absolutamente ningún beneficio de este satélite, que los hospitales y ambulatorios más alejados de los centros de las ciudades tampoco tuvieran ningún beneficio de esta tecnología. Pero es que voy más allá. Es que el satélite ni siquiera cumplió los 15 años de vida útil que tenía que tener. El satélite se dañó, se salió de su órbita mucho antes de cumplir los 15 años y estos tipos ni siquiera se dieron cuenta. Tuvo que venir una empresa gringa a decirles, epa, mira, está este satélite que se desvió no sé cuántos grados, no sé cuántos kilómetros de su órbita y hay que hacer algo con esto. Evidentemente, lo que ellos hicieron fue lo que hacen con absolutamente todo. Por un lado, tapar la verdad de lo que estaba ocurriendo, una corrupción desmedida en esa área y en esas contrataciones alrededor del satélite Simón Bolívar. Y por otro lado, que el proyecto había fracasado estrepitosamente porque evidentemente, si se roban la plata, pues las cosas no salen bien. Esto aplica para los puentes, aplica para las carreteras, aplica para los hospitales, aplica para el sistema eléctrico nacional, para los servicios públicos, para el agua, para el gas, para absolutamente todo, pues también aplicó para el satélite Simón Bolívar. Pues por un lado taparon la verdad y por otro lado huyeron hacia adelante y simplemente pasaron la página de lo que había sucedido. Lo más grave de esto, ya habiendo dicho que todo lo anterior es bastante grave, pero lo más grave de esto es que ni siquiera tenían un satélite de respaldo. Ni siquiera tenían un satélite de respaldo, lo que ocasionó que al momento de generarse la falla, cientos de plataformas que dependían de ese satélite, que además la mayoría eran de ellos mismos, se cayeran. Cosa que ellos también taparon y ocultaron. Entonces, 10 años después, más de 600 millones de dólares después, y más de millones de dólares invertidos en propaganda para que usted que nos está viendo creyera que el chavismo apostaba por la tecnología porque quería modernizar a Venezuela. Luego de todo esto, Venezuela se quedó sin satélite, sin la plata y, sin duda alguna, sin el avance tecnológico. Lo más triste de todo esto, ustedes que nos están viendo el día de hoy, es que ellos, con el satélite Simón Bolívar,
una de las grandes promesas que le hicieron a Venezuela era que iba a venir un sistema de telemedicina robusto, telemedicina y teleasistencia robusto para todo el país. Y eso no llegó. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Son ladrones? Sí. ¿Son corruptos? También. Pero es que además son inhumanos. Porque así como lo hacen con el sistema eléctrico nacional, así como se roban la plata que está destinada a que no se vaya la luz en Venezuela y no les importa. No les importa que los hospitales donde nacen niños venezolanos pasen horas y horas y horas sin luz. No les importa que a usted se le dañe la comida en la nevera que con tanto sacrificio pudo comprar producto de su trabajo. Así como no les importa eso, tampoco les importa comprar comida podrida para distribuirla en los clubs y ganarse unos reales con eso. Pues mucho menos les importa jugar con la salud de la gente, prometer que van a tener un sistema robusto de telemedicina y teleasistencia a nivel nacional, simplemente para promocionar algo que ellos mismos saben que solo tenía un fin, que era enriquecerse y hacer propaganda alrededor de esto. Hay otro caso también emblemático en la historia reciente de Venezuela, que este sí seguramente todos los que nos están viendo lo recordarán y están familiarizados con él, que es el famoso Petro. Ya no hablamos del Bolívar. Nosotros pasamos con el chavismo por el Bolívar fuerte. Empezamos con el chavismo por el Bolívar. Pasamos por el Bolívar fuerte, por el Bolívar soberano. Estamos pasando por el Bolívar digital y seguramente después vendrán más nombres y vendrán más reconversiones cambiarias y le seguirán quitando ceros a la moneda. Porque mientras haya dictadura en Venezuela y mientras estos tipos estén al mando de la economía de Venezuela, nuestro país lamentablemente no solamente no mejorará, no saldrá del pozo en el que nos han metido, sino que irá empeorando cada vez más. Pero en paralelo a esto, el chavismo por allá en el año 2018 trajo otra gran promesa asociada a la tecnología, que tenía que ver con una promesa que venía a cambiar, en palabras de ellos mismos, las reglas del juego económico nacional en función de las empresas y el Estado venezolano, pero también en función de sus ciudadanos, de los venezolanos. Esta gran promesa en el año 2018 fue el Petro. Un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Con el tema del Petro, ya habían muchos indicios y muchos casos en el extranjero donde altos jerarcas del chavismo y altos testaferros asociados a jerarcas del chavismo estaban siendo enjuiciados por lavado de dinero y legitimación de capitales utilizando criptomonedas. Es decir, una solución que gran parte de la población, una solución como son las criptomonedas, que gran parte de la población lo utilizó para el problema de la devaluación como métodos de pago, como métodos de ahorro, como métodos de transferencia de valor en remesas, los que están fuera de Venezuela trabajando, a los que están dentro de Venezuela, a sus familiares dentro de Venezuela, pues el chavismo tenía tiempo utilizándolo para actividades ilícitas. Entonces, nuevamente, en función de su mentalidad de delinquir, van con la promesa los venezolanos de que tienen una nueva herramienta tecnológica que los va a ayudar a superar la crisis económica que ellos mismos originaron. Porque además, en ese momento, volvemos, tampoco había sanciones contra la industria petrolera nacional. Ya veníamos del proceso de escasez, que todos ustedes muy bien recuerdan. Veníamos del proceso de las inmensas colas para comprar una harina pan, para comprar un papel toalé. Veníamos de la época de los bachaqueros, veníamos de la época del trueque, veníamos de la época de las pacas de comida, de los bultos. Veníamos de esa época que además el venezolano estaba muy golpeado por el tema de la escasez, por el tema económico. El chavismo se agarra de eso para prometerle al país una herramienta tecnológica que lo va a ayudar a solventar sus problemas económicos. Nuevamente, utilizan las necesidades de los venezolanos, necesidades que ellos mismos crearon con su sistema corrupto y criminal, para luego decir que tienen una solución. Cuando esta solución, como se demostró más adelante, era simplemente una solución para ellos seguir robando y blanqueando capitales. Asociado al Petro, también crearon la llamada SUNACRIP, que era básicamente la unidad que regulaba todo el tema criptográfico de criptomonedas en Venezuela.
fueron tan depravados que esta Sunacrypt, por un lado, empezó a perseguir a todos los pequeños negocios que iban surgiendo alrededor del tema de criptomonedas en Venezuela, es decir, venezolanos que montaban una pequeña granja de minería, venezolanos que montaban una casa de cambio, venezolanos que montaban alguna venta de máquinas de computadoras para minar. Sunacrypt empezó a perseguirlos. ¿Por qué? Porque ellos querían quedarse con el monopolio de este negocio. Tanto es así que inauguraron formalmente granjas de minerías lideradas por las Fuerzas Armadas venezolanas a través de Sunacrypt. Eso está ahí, nunca lo ocultaron. Vimos a gobernadores allanando y robando equipos para montar granjas de minería. Para la producción de criptomonedas. Mientras vimos a otros gobernadores diciendo que las fallas de luz en Venezuela no eran culpa de ellos, que tenían ya para ese momento 20 años en el poder. Las fallas eléctricas en Venezuela ahí sí no eran culpa de ellos, eran culpa de los mineros, que por cierto, la gran mayoría de los equipos de minería en Venezuela lo tiene el chavismo. Pero es que fueron incluso más allá. En uno de los peores momentos, de las peores crisis económicas del país, estos tipos utilizaron el sistema de criptomonedas para robarse decenas de miles de millones de dólares de usted que nos está viendo, de su familia y de todos los venezolanos. Porque robaron al Estado. Y explota el famoso caso PDVSA Cripto. Una trama de corrupción, solo una de 26 años en los cuales han habido miles de tramas de corrupción. Solamente en una. Ellos aceptaron que se robaron más de 23.000 millones de dólares a la nación. Utilizando, entre otras cosas, ¿adivinen qué? Sunacrypt, el Petro, los funcionarios metidos en toda la dinámica de las criptomonedas, altos funcionarios jerarcas del chavismo. Qué casualidad que son ellos mismos los que saquean a la nación. Para que pongamos ese número en perspectiva, porque es que esta gente ha robado tanto y le ha hecho tanto daño a Venezuela que los números muchas veces parecen incalculables, inimaginables. Solamente con lo que se robaron en la trama PDVSA Cripto, hoy, usted que nos está viendo, toda Venezuela, no tendrían problemas de luz. Solo con lo que se robaron en la trama PDVSA Cripto. A día de hoy no habría problemas de luz en Venezuela, no habría racionamiento, no habría horarios. Usted no tendría por qué estar preocupado de a qué hora llega la luz y a qué hora se va. Solo con lo que se robaron en un escándalo de corrupción, en una sola trama, en un solo guiso de estos peluches. Que por un lado te dicen que las fallas de luz son por culpa de la minería de criptomonedas, mientras por otro lado están utilizando las criptomonedas para robarte en una sola vuelta el dinero que hacía falta para arreglar todo el sistema eléctrico nacional. Eso es el chavismo. Mentira, corrupción, saqueo a la nación e indolencia. Ahora, ya sabemos que utilizan la excusa de la tecnología ligado a la excusa de que van a resolverte un problema que para ti es fundamental para seguir saqueando a la nación, para seguir robando, para seguir cometiendo actos de corrupción e incluso también para lavar dinero producto de negocios ilícitos. Pero eso no se queda ahí, porque ese no es el único uso que le dan a las herramientas tecnológicas. Recientemente, ya habiendo dejado claro que toda esa alta cúpula de Sunacrypt además está presa por ellos mismos, por ladrones. Es decir, ellos los nombran en el cargo, los dejan robarse decenas de miles de millones de dólares
y después los meten presos, como si nada. Aquí no ha pasado nada. Algunos pagarán unos añitos ahí de cárcel y saldrán. Mientras hay cientos de miles de millones de dólares de venezolanos del país perdidos por el mundo en las cuentas de estos altos jerarcas chavistas. Y en mansiones, y en testaferros, y en casas para las amantes, y en carros de lujo, y en miles de cosas más. Ahora, ¿qué otro uso le dan a la tecnología? Pues el uso de la persecución y la represión política. Y esto también quiero dejarlo claro y quiero establecerlo. El chavismo también lanzó, con bombos y platillos, oh sorpresa, una herramienta tecnológica para que el venezolano de a pie pudiera denunciar la crisis de servicios públicos que estaba viviendo el país. Nuevamente, problema, crisis de servicios públicos. ¿Quién creó el problema? Ellos mismos. No lo van a decir, pero lo crearon ellos. Existe el problema. Te generan una solución tecnológica para que usted sienta que su problema puede ser resuelto y lo pueden resolver ellos. Y crean una aplicación llamada VENAP. VENAP estaba diseñada en su inicio, como ellos mismos lo dicen, públicamente, para que usted pudiera reportar todas las fallas que hubiera en los servicios públicos, para que pudiera reportar fallas de luz, fallas de agua y fallas en general, acceso al gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó realmente con VENAP? Todos ustedes lo vieron. Por un lado, evidentemente, daba igual todo lo que usted denunciara. A estos tipos no les duele su vida, no les duele sus problemas. Su problema es su problema. Lo generó el chavismo, sí, pero no se lo va a resolver el chavismo. Voy más allá. Su problema no tiene solución mientras el chavismo esté en el poder. Entonces usted podía mandar 1000 mensajitos si quería. Y al día siguiente igual iba a haber racionamiento de luz, igual iba a haber racionamiento de agua, igual iba a costar conseguir la bombona de gas. Eso iba a seguir pasando. Pero lo que sí hicieron con la aplicación es que luego del 28 de julio, y usted que nos está viendo lo sabe muy bien, luego de que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con más del doble de los votos a Nicolás Maduro, a pesar de absolutamente todas las trampas que le hicieron por el camino, incluido no dejar de votar a más de 5 millones de venezolanos en el extranjero que están en edad de votar. Aún así, más del doble de los votos. Pues agarraron esta aplicación VENAP y la transformaron en una aplicación de sapos. Le agregaron una pestañita donde las incidencias que usted podía reportar, fallas de luz, fallas de agua, fallas de gas, usted ahora podía reportar guarimbas, protestas, etc. Es decir, convirtieron esta aplicación en una aplicación para los sapos, para que su red de sapos e informantes, casi todos con la cachucha roja del partido de gobierno, o mejor dicho, casi todos con la cachucha roja del partido que usurpa el gobierno, pudieran denunciarlo a usted si usted se atrevía a protestar, así sea por un estado de WhatsApp o un mensajito en redes sociales, que le habían robado el voto. ¿Qué fue lo que pasó? El 28 de julio, la inmensa mayoría de los venezolanos votamos por Edmundo González Urrutia, ganó la elección. Estos delincuentes nos robaron el voto, así como se han robado la plata de todos los venezolanos, y utilizaron esta aplicación para que sus dirigentes y militantes en el país pudieran sapear a sus propios vecinos simplemente por reclamar que se dijera la verdad, por reclamar que se les respetara su voto, por reclamar que se hiciera valer la voluntad popular de millones de venezolanos que elegimos un cambio en Venezuela. Entonces, dejamos claro el tema del uso de la tecnología como herramienta de corrupción y empezamos a conversar sobre el uso de la tecnología como herramienta de persecución política y de control social hacia los venezolanos. Y en todo esto entra algo que es una de las joyas de la corona del chavismo, que es el carné de la patria y el sistema patria. La joya de la corona en términos de control social y de persecución. El chavismo utiliza el carné de la patria y el sistema patria para perseguir a los venezolanos.
Y eso cualquiera que nos está viendo, que sea venezolano, lo sabe muy bien. Ese carnet de la patria tiene todos sus datos. No solamente sus datos de fecha de nacimiento, cédula de identidad, dónde vive, estatus laboral. Tiene también datos médicos suyos. Y cómo no, tiene también datos de participación electoral suyos. No por quién vota o por quién no vota, porque eso nunca lo pudieron tener. Y ya no les hace falta tenerlo, porque ya saben que el 90% del país vota en contra de ellos. Ese no es su negocio. Su negocio es la persecución, su negocio es oprimirlos, su negocio es tenerlos controlados a cambio de una caja de comida, tenerlos controlados a cambio de darles un techo que además es momentáneo porque no hay adjudicación real, no hay títulos de propiedad para las casas de emisión vivienda, las pocas que hacen después de que se roban más del 80% del presupuesto asignado para eso. Su único objetivo con el carnet de la patria es persecución y control social. Entonces tenemos que el uso de la tecnología para el chavismo no es más que, por un lado, una herramienta transversal para instrumentalizar sus necesidades y utilizar la excusa de que van a resolverle sus problemas, problemas que ellos mismos crearon, utilizar eso de excusa para crear nuevas herramientas tecnológicas, por un lado, para seguirse enriqueciendo, ellos, sus testaferros, sus amigos, sus sobrinos, sus amantes, su cúpula, sus empresarios amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, para la persecución, para el control y para afianzar su régimen dictatorial de facto en Venezuela. Que ya tienen más de 26 años en el poder, tiene más tiempo el chavismo en Venezuela que Putin en Rusia. Y si es por ellos, porque ellos mismos lo han dicho, no se irán nunca del poder, ni por las buenas, ni por las malas. A eso es a lo que se enfrenta el pueblo venezolano. Mira, sin edulcorante, es eso. Sin dorarle la píldora mucho. Eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces, todo lo que haga el chavismo, usted siempre tiene que verlo desde el prisma de por qué está haciendo esto. Para enriquecerse y para joderme. Punto. Cada vez que el chavismo hace algo, lo hace para joder a los venezolanos y para enriquecerse. Porque mientras más plata tienen y mientras más oprimen a los venezolanos, más fácil les es a ellos mantenerse en el poder ilegítima e inconstitucionalmente. Y remarco el tema de inconstitucional porque de eso hablaremos en capítulos más adelante, porque ya están planteando sobre la mesa, cómo no, el tema de la reforma constitucional. Porque la constitución que tienen ya se les agotó. Ya está, se robaron la elección presidencial y dijeron, de aquí para adelante no hay más elecciones, adjudicaremos algunos cargos a nuestros amigos más cercanos cuando nos dé la gana y en paralelo vamos a ver cómo cambiamos la constitución para tenerla a nuestra medida y seguir cometiendo todos los delitos que hago, pero decir que lo estoy haciendo dentro de la legalidad. Básicamente lo que hacía Hitler en Alemania. Y habiendo dejado todo esto claro, volvemos al presente. Maduro anunció que Venezuela va a generar su propia inteligencia artificial, que vamos a ser potencia en la materia, cuando no somos ni siquiera potencia energética, teniendo las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Repito, no somos potencia energética, no somos potencia productora de petróleo, exportadora de petróleo. No somos un player real, potente, genuino en el mercado energético mundial, teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo y según Maduro vamos a ser potencia en materia de inteligencia artificial. Eso no lo cree nadie, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué hacen esto? Por un lado, para seguir enriqueciéndose. Esto está muy claro. Buscarán proveedores amigos de ellos, chinos, turcos, iraníes, venezolanos, testaferros, en la mayoría de los casos, como han hecho con todos los negocios chimbos que hacen prácticamente sin ningún tipo de experiencia en el área, buscarán proveedores amigos de ellos para enriquecerse y en paralelo, si pueden,
le sacan el jugo a la inteligencia artificial que se cree para perseguirlo y para oprimirlo a usted que nos está viendo. Eso es el chavismo. ¿Cómo harán con la inteligencia artificial para perseguir, oprimir y controlar a los venezolanos? Pues va a depender primero qué tanto se asesoren, segundo qué proveedores tengan, tercero qué tanta seriedad le quieran meter al tema de la persecución y la represión, porque eso va evidentemente en contraprestación de la cantidad de dinero que se van a robar y de qué tanto van a ejecutar. Pero ahí tienen ejemplos de otras 50 dictaduras del mundo que son aliados de ellos y muchas de ellas están utilizando ya la inteligencia artificial para perseguir a sus ciudadanos. Y el chavismo ya avanzó con lo más importante que tiene que tener una inteligencia artificial, que es la base de datos. El chavismo ya tiene años a través del sistema Patria, el carnet de la patria, recolectando los datos de todos ustedes, porque ese es su objetivo: represión y control social, para nunca soltar la gallina de los huevos de oro, que es nuestro país, tu país y mi país. Dólar a 100, salarios y pensiones en $1. Y al chavismo no les duele nada. Porque el único bolsillo que a estos tipos les duele no es el de los 30 millones de venezolanos dentro y fuera del país. Es el suyo. Cada vez que hay un chavista preso por corrupción dentro de Venezuela, entre ellos mismos, no está preso por corrupto. Está preso porque le robó los reales a otro. Porque ahí todos son corruptos. Si los corruptos en Venezuela estuviesen presos, 1, no existiría el chavismo. Y 2, no existiría parte de la oposición, esos que se dicen falsos opositores. Esa es, amigos, la lamentable y cruda verdad de nuestro país. ¿Puede Venezuela ser potencia en inteligencia artificial mientras el chavismo esté en el poder? La respuesta es rotundamente no. Así como no podemos ser potencia en absolutamente nada mientras el chavismo esté en el poder. En absolutamente nada bueno. Porque lamentablemente ya estamos entre los 3 países más corruptos del mundo en cifras. Ya estamos entre los 3 países con el salario más bajo del mundo en cifras. Ya estamos entre los países con más pobreza del mundo. Ya estamos entre los 3 países con más migración forzada del mundo. Todo esto gracias a la dictadura. Todo esto por culpa del chavismo. Tren de Aragua, chavismo. No lo digo yo, lo dicen distintos gobiernos del mundo donde ya hay incluso causas abiertas en esos sistemas de justicia que vinculan directamente al Tren de Aragua con el chavismo. Narcotráfico, lo mismo, chavismo. Corrupción internacional, lo mismo, chavismo. Lamentablemente, eso es en lo único en lo que el chavismo ha logrado ser potencia, porque es lo único que les interesa. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo no es potencia energética. En democracia podemos volver a ser una potencia energética. Y este país, con una de las mayores reservas de talento humano del mundo, en democracia podemos llegar a ser potencia en desarrollo de tecnología de todo tipo, incluyendo inteligencia artificial, y podemos volver a ser una potencia económica real, genuina, que atraiga a millones de personas del mundo entero para ver el milagro económico venezolano. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr, pero con libertad y en democracia. Y ese es el gran reto que tenemos acá. Y conversaciones como esta son las que voy a empezar a tener con ustedes en este nuevo espacio. Conversaciones de cómo es esa Venezuela que viene, evidentemente siempre sin dejar de denunciar lo que está pasando. Conversaciones también fuera de la caja. Vamos a hablar de tecnología sin verlos de la prisma del chavismo, sino tecnología en general. Muchos de ustedes nos han estado escribiendo que quieren saber más sobre inteligencia artificial, cómo les impacta esto en sus vidas, cómo utilizarlo para mejorar su trabajo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar más de Bitcoin y de criptomonedas, igual, sin la óptica del chavismo y de la corrupción que ha azotado a nuestro país estos últimos 26 años. Lo vamos a hablar desde el punto de vista de cómo eso les sirve para su día a día, como reserva de valor, como en intercambio monetario, como mecanismo para remesas, como mecanismos de pago, como mecanismos de cobro. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de comunicación segura, vamos a hablar de
un montón de cosas tecnológicas para mejorar su vida y sin duda alguna, cómo no, cómo este tipo de cosas a gran escala pueden ser implementados en una Venezuela libre, en una Venezuela próspera, en una Venezuela productiva, en una Venezuela democrática, que yo no tengo ninguna duda de que vamos a tenerla, de que usted la va a vivir, de que yo la voy a vivir y de que las próximas generaciones la van a vivir. Así que los invito a suscribirse a este canal, no sin antes dar paso a la última sección que estamos estrenando acá en este canal, que tiene que ver, como ustedes saben, se llama La Bajadita, que es básicamente, nosotros elegimos a una figura nefasta del chavismo y la lanzamos por una bajadita hasta que llega a una jaula, que básicamente es donde nosotros queremos ver a todos los que le han hecho daño a este país, a todos los que se han robado el dinero de los venezolanos, que se han robado el dinero del sistema eléctrico nacional, que se han robado el dinero de los alimentos, que se han robado el dinero de los insumos médicos, que se han robado el dinero de los salarios, que se han robado el dinero de las pensiones, que se han robado el dinero que hoy debería estar invertido en nuestro país para que ningún venezolano sufra lo que está sufriendo. Se han robado todo y nos han hecho mucho daño y por eso queremos verlos a todos en la jaula. Ahora iremos de uno en uno en estos capítulos. Hoy me toca a mí. Cuando tenga un invitado, será el invitado quien elija al personaje que va a estar a cargo de esto. Y la persona que yo voy a elegir para que pase por la bajadita y llegue a la jaula, llegue a la cárcel, es nada más y nada menos que Yoselit Ramírez. ¿Quién fue el que estuvo a cargo de Sunacrip? Desconocido para muchos de ustedes, aunque hoy en día ya está tras las rejas, pero como les comenté, no porque en Venezuela exista la justicia, no por corruptos, sino porque se robaron entre ellos. Eso es todo. En democracia tiene que haber justicia. Y en democracia, esta gente responsable de una de las mayores tramas de corrupción de la historia del chavismo, que eso ya es mucho que decir, y del uso de herramientas tecnológicas para saquear a la nación, nada más y nada menos que decenas de miles de millones de dólares, sin lugar a dudas, tiene que enfrentar la justicia. Así que no me queda más que agradecerles por haberse quedado hasta acá, agradecerles su tiempo, agradecerles sus comentarios. Los espero, díganme sus críticas, sus sugerencias, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron, cómo podemos mejorar, qué temas les gustaría que tratásemos en este podcast o en las distintas redes sociales que tengo. Como ustedes saben, a mí me gusta mucho este formato porque me permite extenderme mucho más en los temas, así que sin nada más que decirles, les pido que me apoyen en este formato nuevo, que se suscriban al canal, que le dejen el me gusta, que lo compartan con sus amigos y nos vemos la próxima semana en otro episodio de El Podcast de Jesús González. Chao, chao.